Dale. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido al Circo de la Vida. Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá, muy contento de que hayamos podido concretar la entrevista. Hoy vamos a hablar un poco de los devenires y del tiempo, y hace que a veces las programaciones se mueven. Pero para Gracias. empezar a charlar, tenía ganas de proponerte que me contaras un poco de qué se trata el SAFE, y así vamos de a poquito fluyendo en este espacio. Bueno, o sea, el CEIS es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Es un espacio sumamente interesante porque en realidad el CEIS tiene estatus de facultad, ¿eh? Está dirigido por el profesor Darío Mayorana, que a su vez es un ex rector de nuestra universidad. Y es, como lo dice la palabra, es un centro de estudio que lo que trabaja es tanto el tema de formación de posgrado, proyectos de investigación, de extensión, es decir, los ámbitos clásicos propios del trabajo de la universidad, pero todos proyectos de carácter interdisciplinario, ¿no? Este es el eje del funcionamiento. Y dentro del SEI, además de que pueden haber carreras que funcionan en forma autónoma, dependiendo directamente del director, del profesor Mayorana, también se pueden formar lo que se denominan programas y núcleos, ¿sí? Lo que hemos fundado durante este año, ¿sí? También con el apoyo de nuestro rector, ¿sí? Franco Bertolacci, es un programa que se llama Programa de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo y Organizaciones, bueno, tengo el gusto de empezar a dirigirlo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo voy a estar haciendo de ahora en más es dirigir ese programa que, bueno, ahora el 29 de octubre tenemos nuestra primera actividad formal, ¿no? De lanzamiento con un webinar que vamos a realizar, ¿sí? Si querés te comento un poquito cuáles son los objetivos que tiene el programa, ¿sí? Te comento quiénes son las y los colegas que nos van a estar acompañando en este encuentro virtual, como estamos teniendo que hacer todo en esta vida últimamente. Y bueno, después me parece que en forma libre podemos ir conversando de temáticas propias del campo, ¿no? El programa en sí tiene dos otros objetivos que son fundamentales. En realidad en nuestra universidad, tanto en las distintas facultades como institutos o centros de investigación que hay, que son muy diversos, hay mucho trabajo producido sobre el campo o los campos del trabajo y las organizaciones. Y de alguna manera, una de las grandes aspiraciones del programa es poder trabajar en la vinculación, ¿sí? Nosotros nos planteamos el poder generar tantos proyectos propios del programa a nivel de formación, de investigación y de extensión, como también vincular y comunicar los esfuerzos que se están haciendo en distintos ámbitos de la universidad para producir una sinergia allí, ¿no? Es decir, porque viste cómo es, la universidad es enorme, con un montón de actores, y muchas veces hay mucha gente que está trabajando, pero que a veces no necesariamente los conocemos todos, ¿sí? Porque esto ocurre. Entonces, no nos interesa solamente tener proyectos propios, sino de pronto vincular, ¿no? En esta primera etapa, cerca de una veintena yo lo llamo colegas, porque al ser un ámbito interdisciplinario, yo soy psicólogo, y hay gente que viene del campo de la economía, otro de la historia, otro de las ciencias políticas, de la psicología. Es decir, para mí son colegas que todos trabajamos, ¿sí? En el campo, en estos campos. Y bueno, básicamente lo que hemos estado ahora trabajando, hay un énfasis importante en el trabajo con lo público que vamos a estar haciendo. Esto no implica una negación con lo privado, ¿eh? O sea, para nada, porque hemos estado colaborando con la Secretaría de Promoción, Desarrollo Económico y Empleo
de la municipalidad, colaborando en una actividad con ellos, en una investigación por medio de unas encuestas que ellos han estado haciendo en función de la cuestión de la problemática del empleo, y es algo que han estado haciendo desde lo público con las empresas, ¿sí? Y nosotros, en esta fusión y articulación universidad-estado municipal, es algo que también nos interesa mucho trabajar. Entonces decía, no es que haya una cuestión particular con lo privado, pero sí nos interesa mucho esa articulación, ¿no? Es decir, cómo la universidad, ¿sí?, pública puede vincularse con el Estado. El municipio es uno de sus niveles, ¿no? Puede ser también el provincial. Pero cómo podemos allí articularnos para favorecer proyectos de investigación, de formación. De alguna manera es una concepción en el que, viste que muchas veces nos acusan de que, bueno, ahí en la universidad y el mundo del académico está con esta cuestión de la teoría, donde todo es muy relativo. A veces la gente tiene razón cuando nos ponen esas críticas. Un poco lo que queremos es, bueno, ¿cuáles son los problemas de la región? ¿Cuáles son las necesidades de la región? ¿Sí? Porque aparte de Rosario uno no la puede pensar en términos de una ciudad. Las problemáticas sociales de Rosario uno no las puede pensar, ni tampoco las de la Universidad Nacional de Rosario, uno no las puede pensar en términos de una ciudad, hay que poder pensarlo en términos regionales, hay que poder pensarlo en términos internacionales, ¿sí? Porque hay problemáticas que, si bien cada región de un país y cada país hay cuestiones propias, ¿sí?, con sus propias racionalidades, lo cierto es que hay cuestiones, por ejemplo, lo que nos está tocando vivir este año con la pandemia, es una cuestión internacional, y uno no puede pensarlo de una versión de mirarse el ombligo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, un poco estos énfasis, ¿no? Poder vincular los esfuerzos que hay en la universidad, facilitar la cuestión de la formación, algo que el profesor Mayorana también nos ha planteado, ¿no? Es el tema de poder ir analizando la necesidad de trabajar en pequeños postítulos, porque ahí hay un tema muy importante, ¿no? Las experiencias clásicas de formación en la universidad a nivel de posgrado, en sus maestrías y doctorados, no hablo de las especializaciones porque esas son propias de cada facultad, ¿no? De cada campo específico, pero cuando uno habla de maestrías o de doctorados, por supuesto son absolutamente relevantes, pero a veces hay temas que se los ve dentro de una materia en una articulación de pocas horas, ¿sí?, a veces, cuando en realidad, desde el punto de vista del desempeño profesional, ¿sí?, un profesional, ya no alguien que está haciendo una maestría o un doctorado con el afán de investigar, a veces un profesional requiere de mayor tiempo para el aprendizaje de ciertos métodos, de ciertas técnicas, la adquisición de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, el también poder pensar no solamente en los grandes proyectos de posgrado, sino cómo podemos brindar, ¿sí?, un servicio formativo más modesto, si se quiere, que es menos rimbombante en la academia, pero que sería muy interesante, por ejemplo, para los profesionales, ¿sí?, fundamentalmente aquellos que están en la función pública. Entonces, un poco así ampliamente, por supuesto, si me querés consultar algo, hacelo. Estos son los objetivos que nos estamos dando para el programa. Y por supuesto, de lo que estoy hablando es toda la parte del sueño, ¿no es cierto? El proyecto, porque estamos arrancando. Dentro de 3 o 4 años, cuando me hagas en una entrevista de nuevo, te cuento a dónde hemos llegado, qué pudimos hacer de todo esto, ¿no? Igual me parece muy interesante, porque justamente esto que decís, primero de tener la mirada de entender a Rosario y la Universidad Nacional de Rosario como parte de una región y no a modo isla de ciudad únicamente, como que algo pasa en la esfera por el solo hecho, sino tanto por dimensión poblacional como por articulación estratégica de la zona, por un montón de cuestiones. Claramente se habla de una región, digamos, y la mirada de una región también implica dimensionar estos conflictos que son poblacionales, pero que no son propios de la ciudad, sino que son propios de una añadidura de un montón de otras cuestiones que van dándole forma a eso y contenido.
y pensar esta vuelta de la academia, pensando estos componentes sociales para armar estas formaciones más pertinentes hacia algunas incumbencias profesionales que, como bien decís vos, requieren de cierto desarrollo específico, tiempo de mejorar una técnica, de explorar un territorio, de poder generar esos desarrollos y estar pensando esto, profesionalizar un área, un espacio que intente pensar y construir esto, es súper interesante porque claramente cada facultad tiene sus especializaciones o hay algunos grados de formación de posgrado más estipulados, maestrías o doctorados varios, pero que si no está uno ceñido exclusivamente a la investigación y responde a una práctica concreta a un área de incumbencia laboral, por ahí tiene cierta pérdida del resto de la experiencia concreta que se está construyendo y que a la vez dinámica. Por eso me gustó cuando me decís, capaz que dentro de 4 años cambió, claro, porque también cambian las condiciones materiales del conjunto y también aprendimos este año de que cambian las condiciones globales porque aparece una pandemia y cambió todo lo que veníamos pensando en relación a los mundos en general, al trabajo, a lo educativo, o sea, todos los paradigmas han sido atravesados ahora con esta irrupción que recién se está empezando a metabolizar y a dejar resto, todavía en curso, pero cierto resto de análisis con un tiempo de decir, bueno, era por 2 meses, es por 6, no, ya pensamos un medio plazo diferente. Tal cual, tal cual. Y mira, ahí hay todo un tema, ¿no? Yo pertenezco además a algo que se llama RIPOT, que es Red Iberoamericana de Psicología del Trabajo en las Organizaciones, de la psicología de las organizaciones y del trabajo, me van a matar. Y bueno, más o menos son unas 60 universidades de Latinoamérica y España que están representadas en la red a partir de académicos, investigadores. Y este año venimos trabajando mucho, ¿no? Muy activamente, articulando muchas cosas, que es un trabajo, una experiencia muy interesante, además algo muy rico, aunque nos convoca un desastre, que es la pandemia, ¿no? Pero ahí hay algunas cuestiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos un serio problema en esta época porque en esto que vos decías, bueno, empezó, iba a ser 1 mes, 2 meses, después dijimos, bueno, no, pero además Rosario venía muy bien con la cuestión de las tasas de contagio, entonces decíamos, bueno, en septiembre vamos a volver a la presencialidad en las universidades, en las facultades. Y bueno, y ahora estamos hablando más o menos que casi estamos seguros que el primer semestre del año que viene, mucha presencialidad probablemente no tengamos, ¿no? Va a depender mucho si tenemos vacuna, no tenemos vacuna, tenemos medicación para tratar a las personas que se enferman, no la tenemos. ¿Cuándo llega esa vacuna? No es lo mismo que llegue en diciembre que en marzo, porque después te toma todo un año vacunar a una población. Es decir, hay distintos escenarios que se ponen en juego, ¿no? Y aquí uno de los grandes problemas, creo, y esto en el mundo del trabajo es muy evidente, es cómo estamos pensando esto en tanto un acontecimiento, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo piensa en términos de que bueno, teníamos una vida pre-pandemia, luego llega la pandemia, y bueno, y ahora hay que aguantar y esperar un poquito a que termine la pandemia para volver a tener una vida normal, ¿sí? Es decir, como 3 momentos, ¿no? Y la verdad que dudamos que eso sea así, ¿no? En realidad es un modelo mental que es lógico pensarlo, porque esto, a ver, para empezar, yo esto lo conceptualizo, muchos otros, ¿no? Lo conceptualizamos como una catástrofe, ¿eh? No como una crisis. Es una catástrofe. ¿Por qué? Es muy fácil pensar en una catástrofe en términos naturales, un incendio, inundación, terremoto, tsunami, ¿sí? Cuando vemos una catástrofe de esta forma, en la catástrofe hay destrucción, ¿sí? Y esa destrucción produce un sinsentido, se te anula el proyecto futuro, hay un recomenzar en una cantidad de cuestiones, ¿no? Aquí, claro, tal vez la pandemia del COVID no te derrumbe edificios, no te incendie un bosque, aunque bueno, nosotros con los incendios estamos mal, ¿no? Pero
no te inundó una casa, es cierto, no produce ese tipo de efecto, pero ante todo, ¿sí? La pandemia produce una crisis a nivel de las significaciones sociales, ¿no? Es decir, las ideas que teníamos respecto de cómo se vivía, el simple hecho de saludarte y darte un beso, ¿sí? El de poder tomar un café, el de la reunión presencial. Es decir, todo aquello que hacía sentido en nuestra vida queda comprometido, ¿sí? Cuando no eliminado, y entonces hay una pérdida de sentido de cómo uno sigue allí, cómo sigue la vida, ¿no? Es lógico que todo el mundo piense, bueno, que el bicho este de porquería deje de enfermarnos para arrancar de nuevo. Pero eso lo único que hace es amplificar el nivel de incertidumbre y de impotencia y de una posición pasiva que no resiste, porque la vida no puede detenerse, ¿sí? Entonces, en rigor, hay un tema que es fundamental. Yo puedo hablar del trabajo de las organizaciones, pero en realidad otros pueden hablar de otras cosas, ¿no? En verdad lo que nosotros estamos viendo, que en el mundo del trabajo, no es que la pandemia está produciendo nuevas cosas. En realidad está funcionando como un catalizador que está acelerando procesos que ya se venían dando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con teletrabajo, todo lo que tiene que ver con una nueva dimensión temporal que surge en la articulación de la relación espacio, material y tiempo, y el espacio virtual y el tiempo, y cómo la articulación de ambos espacios, material y virtual, producen otras formas de trabajo, en rigor producen otras formas de sujeto, de ser humano. Si querés eso después lo podemos hablar, pero es decir, en verdad, estos procesos en términos históricos ya existían, ya se venían librando, ¿sí? Ocurre que, claro, como la pandemia lleva a que nos tengamos que recluir de alguna manera, ¿sí? Que la gente no puede encontrarse en los lugares de trabajo, ya sean públicos o privados, etcétera, salvo los trabajadores esenciales que tienen que seguir trabajando, ¿sí? Se apela a la tecnología a los fines de hacer posible algo de lo social, ¿sí? Y entonces, claro, pero no es que el teletrabajo o la virtualidad la creó la pandemia, no, pero sí está produciendo un efecto de aceleración. Y yo creo que es ahí donde uno, para poder pensar el futuro, hay que poder pescar qué era lo que ya venía en curso, qué era lo que ya estaba ocurriendo. Pero que esto lo acelera. La vez pasada el rector nos daba un dato, pero que es enorme, ¿no? Es decir, pre-pandemia, Comunidades, era la plataforma de la Universidad Nacional de Rosario, tenía una población más o menos estable de 500 personas. Mínimo. Casi uno podría decir una cantidad despreciable, ¿no? Para la potencialidad de la plataforma y lo que implica la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Un mes y medio después, ¿sí? Había 40.000 personas en la plataforma que se llama Comunidades, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿sí? No es que no existía, existía. Lo que pasa es que no lo estábamos usando, ¿sí? Y de pronto, ese acontecimiento, que ese desastre, destruye la posibilidad de lo presencial, al menos provisoriamente, y se busca la forma de seguir. Porque en definitiva, el pasado decía, bueno, el Estado tiene que seguir, lo público tiene que seguir, así como sigue la salud en lo público, la educación, con todos los problemas que tenemos, con todos los problemas que tenemos, el acto educativo de lo público tiene que seguir, no podemos detenernos, ¿sí? Tampoco hay que hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque hay un montón de cosas para discutir sobre esto. Pero es esto, ¿no? Entonces la forma de darle continuidad y de, al mismo tiempo reducir la incertidumbre es cuáles son las cosas, los procesos históricos que ya venían en curso, ¿sí? Y cuando yo digo que venían dándose, no quiere, digo ni bueno ni malo, que existían, porque como todo proceso, como todo lo social es unión de lo contradictorio. Todo proceso social tiene cosas que son muy favorables para la humanidad
y las que de ninguna manera lo son, ¿sí? Tal cual. Pero bueno, ¿qué es lo que viene para poder darnos cuenta cómo esto de la pandemia ha producido esos momentos de aceleración, como para poder pensar en estrategias donde podamos abordar formas de organización del trabajo que no terminen siendo destructivas? ¿Sí? Porque la disponibilidad tecnológica es fascinante. A mí me encanta la tecnología, participo en las redes, soy curioso, leo, me gusta, ¿sí? Perfecto, es un discurso fascinante, ¿sí? Pero bueno, es decir, el nivel de cantidad de horas de trabajo que le estamos dedicando en este entorno virtual, en este espacio virtual, no es algo que lo podamos sostener para siempre. Lo sostenemos quizás en el medio del desastre, cuando vos decís, bueno, te inundaste, vino un tsunami y se te inundó la isla. Bueno, sí, está bien, hay que patalear, hay que nadar, hay que subirse al árbol, hay que esperar 3 días que la Cruz Roja Internacional te traiga comida, y bueno, sí, está bien. En el medio del desastre hay que hacer cosas que eventualmente ayudan a la subsistencia, ¿sí? Ahora, el que estemos reaccionando coyunturalmente como lo estamos haciendo, que insisto, hay que hacerlo, pero eso no necesariamente tiene que ser a partir de ahora así. El concepto de nueva normalidad me parece espantoso, porque es un concepto pasivo, ¿sí? Listo, esta es la nueva normalidad. Gente, ahora hay que trabajar así, hay que trabajar así, porque está dado, se naturaliza el hecho de que ahora esto es normal. No, eso es una noción que hay que discutir. Una cosa es que se esté dando, otra cosa es que lo aceptemos como la regla, sin discutirla y sin pensar cuáles son las consecuencias, por lo pronto para la salud mental de la población, que es de lo que uno puede hablar, ¿no es cierto? También para la economía. Yo pensaba eso justamente, digo, cómo queda entrampado en una lógica medicalizante, ¿viste? Porque volver a hablar de nueva normalidad es como que ya básicamente tenemos la posibilidad de leerlo en términos psicopatológicos y ordenar de nuevo, ¿no? Lo que es normal de lo que no. No aceptamos a Caetano Veloso, que la pandemia se lo llevó, digamos, y de cerca nada es normal, y nos quedamos presos de esta nueva forma de rutinizar lo evidente, lo que está presente acá, y decir, bueno, hay que crear una nueva rutina, también como con ciertas lógicas de dominación para mí que se expresan en eso, como muy Sí, rápidamente con el capitalismo de regenerarse y tener que construir cierto sustento material a mantener ciertas cuestiones estables, ¿viste? Como mantenerlas ahí en un punto donde diga, bueno, si esto se lo plantea como la nueva normalidad, no hay discusión al respecto. Entonces, que aparezca la ley, que se reglamente la forma del teletrabajo y, como bien vos y decías, hay cosas que ya venían, se aceleró. claro, Bueno, muchachos, es lo que hacía falta. La pandemia nos ayudó para traer 20 años, 20 años, ganarle 20 años al progreso. Sí, claro. A ver, si yo retomo el ejemplo de comunidades en la UNR, tal vez para que los 40.000 estemos dentro de comunidades, iban a pasar como 10 o 15 años. ¿Sí? Eh, la catástrofe hace que nos tengamos que meter todos allí. Eso no quiere decir de que ese funcionamiento tenga per se que ser el nuevo modelo. De ninguna manera. ¿Sí? No estoy diciendo, che, el año que viene o cuando esto se pase y tengamos la vacuna, salgamos todos de comunidades y no aprovechemos los recursos técnicos, tecnológicos, pedagógicos que nos da. No digo eso, pero uno no lo puede aceptar como lo nuevo. Porque además, digo, si hay algo que beneficia al discurso neoliberal, es precisamente esta pandemia. ¿Sí? Es decir, porque, por ejemplo, hay hay una diferencia entre las formas de ejercicio del poder en cuanto disciplinario, ¿sí? El orden disciplinario que establece, bueno, determinada forma. No me quiero meter en cosas muy teóricas porque si no al final uno no se da a explicar bien, ¿no? Pero
Lo que sí hay que poder ver es una cuestión. En esta época, ¿sí? En esta época, se está dando una nueva forma de ser humano, de subjetividad, ¿no? Ya no hace falta que la gente sea reprimida para que vaya a trabajar. Ahora nosotros mismos andamos buscando qué curso, qué nuevo conocimiento, qué librito, ¿sí? Y qué grupo de autoayuda encontramos por allí, ¿sí? Para mejorar nuestro potencial humano, ¿sí? O sea, el hecho de poder maximizar nuestras competencias, ¿sí? Toda una serie de discursos, algunos de quienes están escuchando le puede caber el concepto de empresario de sí mismo, el de potencial humano, el de la maximización de las capacidades, es decir, es ya el individuo, ¿sí? El que anda buscando solito y solo cómo poder maximizarse, ¿sí? Esto es desde el punto de vista de lo económico, viene bárbaro a una forma de pensar a la sociedad, porque entonces ya ni siquiera es coercitivo desde el punto de vista que te estoy obligando a disciplinarte de determinadas pautas, sino que ya se da por naturalizado, nuevamente, el hecho de que cada uno tiene que ir haciendo en términos individuales, por fuera de los colectivos, que históricamente nos constituyeron, ¿sí? En términos individuales, uno, y bueno, che, en la pandemia hay que salir a hacer el cursito de esto, hay que hacer el curso del otro, el curso del otro, para poder permanecer, ¿sí? Es decir, para poder salvarse de alguna manera. Entonces, todo esto también tiene muchos efectos en lo económico, porque ya no hace falta que nos obliguen, vamos nosotros solitos, ¿sí? Tratando de mejorar nuestra competencia para poder ofrecérselas a nuestro empleador. No es el empleador el que nos está diciendo, mire, Escalado, usted tiene que mejorar en esta y esta competencia. No, yo inicio una investigación para ver qué quiere mi empleador, para que yo la genere por otro lado, a los fines de que yo no pierda mi trabajo. Es una lógica absolutamente inversa, ¿no? Entonces, cuidado, porque entonces esto es lo que hay muchos autores que están trabajando, ¿no? Ya no es una coacción que viene del exterior, sino que esto es una autocoacción que se produce uno a nivel del interior mismo. Y esto es un cambio en términos subjetivos de grandes proporciones. La pandemia fuerza ese proceso, lo fuerza, lo acelera, ¿sí? Hace que sea más fuerte todavía. Porque ¿qué observa uno? Y bueno, a ver, la Unión Industrial andaba diciendo por allí, no sé si dato más, dato menos, que bueno, que más o menos 11.000 pymes han cerrado sus puertas y no se sabe cuántos miles de esas nunca van a poder abrir porque ya se fundieron, ¿no? Claro, esto implica pérdida de puestos de trabajo, una precarización continua del trabajo, ¿sí? Y por tanto es la lucha por la vida, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para subsistir en esto? Y tenés que mejorar tu potencial. Es decir, cuando uno lo piensa, este no es un discurso en contra del estudio, mal haría yo el lugar que yo tengo en la universidad. No es una cosa de no perfeccionarse, no esto, no lo otro. No. Pero el problema es qué tipo de sociedad se naturaliza que estamos pariendo de esa manera, ¿no? Esta discusión que se ha estado dando 2 o 3 semanas atrás se discutió muchísimo, cada 2 por 3 surge y todo el mundo se agarra a las piñas en las redes, ¿no? Con el tema de lo meritocrático. No hay nada de malo en ser meritorio. Yo cuando voy al médico porque me duele la panza, yo quiero un médico meritorio, que la pegue con el diagnóstico y mucho más con el tratamiento. Yo no quiero que no sea meritorio ese médico que me va a atender. Es claro esto. Ahora, el discurso meritocrático es otra cosa. Porque el discurso meritocrático naturaliza el hecho de la desigualdad de posibilidades. ¿Sí? Es muy lindo y muy bonito decir, bueno, está bien, que todos estudien mucho y bueno, y los más meritorios van a ocupar un lugar en la sociedad. Eso es terrible, porque es partir del hecho de la negación
de la diferencia en las posibilidades nada más de haber terminado la escuela primaria, no de llegar a la universidad, de haber terminado la escuela primaria, que hay sectores de nuestra población que no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si nos estamos yendo para cualquier lado en la charla, lo ignoro, No, pero... para mí no, porque yo pensaba justamente, hoy estuve leyendo muy detenidamente la carta que sacó, por ejemplo, COAD hacia la comunidad educativa en su conjunto, como tratando de explicar algunas situaciones, ¿no? Como que a veces está esto de ubicar que detrás del docente, que pareciera que no lo hay una persona y esa persona tiene situaciones de vida, condiciones materiales, medios que dispone, cohabitantes en su hogar. Esos cohabitantes quizás depende de la edad que transitan, también trabajan. Hoy es como algo que no se está poniendo, que la gente no nos estamos dando cuenta o como quedamos muy absorbidos en algunas cuestiones, llegan un montón de nuevas condiciones que se aceleran y demás, pero también el contexto de vida diario y cotidiano de cada uno no es sin ese contexto habitacional, de familia y de condiciones materiales a tales fines. Esto de que uno mira, todos estamos en la crisis, entonces yo veía, fui estudiante hasta hace muy poquito, pasé a ser graduado, fui intentando pensar alguna hora como adscripto una materia, uno va ocupando lugares y yo veía comentarios de compañeros, de compañeras, en el desgano, en el fastidio, en el momento de frustración, ¿no? De lo que todo nos sucede en una pandemia, borraban al trabajador en el rol docente, quedaba el docente como, se borraba el trabajador, digamos, y yo no creo que es un acto voluntario consciente para atacar a una profesión, sino como que en la angustia, en la frustración, en la supervivencia, se borraba las condiciones de supervivencia del otro. Entonces el otro tenía que ser alguien que tenía garantizado, en este caso específico, no sé, condiciones materiales para dar clase, formación y soporte previo. Esto yo pensaba, lo que vos dijiste que es clave, el uso de comunidades. ¿Viste? Toda la comunidad educativa, sí, bueno, ayornarse una herramienta de la cual no hubo capacitación previa con urgencia, la hubo escalonada con esto, ir probándola, ir conociéndola, de golpe se interpone tener que usarla de repente, y hay un montón de gente que a lo mejor todavía no había llegado ni siquiera a aprender a loguearse, y de golpe tenía que loguear a otros dentro de una comisión y a anexarles contenido audiovisuales. Son muchas cuestiones que se ordenan algunas coordenadas, se naturalizan y dicen, bueno, ya estamos a 6 meses, esto lo tendrían que saber hacer, y nadie piensa en los tiempos lógicos de aprender los usos de herramientas, testear, lo demás, que no es solo para el alumno, en el caso, por nombrar la universidad, sino que también para el docente, y en la articulación de que para como personas, o sea, no hacer lo meritocrático también a veces se puede pensar en relación a la asunción de roles, como pensar que hay roles que merecerían por sobre otros ciertas bondades que tendrían que estar brindadas de un lugar a otro. Entonces el alumno, por su rol de alumno, que está en cierta sensación de inferioridad respecto al parecer del docente ante una pandemia, lo cual sucede mucho en los espacios de trabajo, ¿no? Como que los cargos jerárquicos parecieran que tienen una vida distinta en otros aspectos que un cargo de otras características. Si vos me tenés que entender a mí que es difícil estar conectado y otro está a cargo de... Hoy estamos borrando a las personas y le estamos atribuyendo roles como que le generaran condiciones distintas. Yo pensaba esto que dijiste, nuevas condiciones de subjetividad, tal cual. Porque el atravesamiento y la generación de esto, o lo sorteamos comunitariamente y colectivamente, o caemos en cuestiones medias meritocráticas y confusas, que empieza a generar los que sí van a poder, pueden y deberían, y todos aquellos que deberían de recibir toda otra cosa para poder sortearlo, y es como se va generando un entramado complejo que requiere múltiples análisis, sobre todo porque todavía estamos en el empezar a extraer datos para esto, me imagino, para ir complejizando las discusiones y, como bien decías vos, no naturalizar que ya se puede hablar de una nueva normalidad. Digamos. Sí, pues, mirá, a ver, yo de las conversaciones que estoy teniendo así con colegas, naturalmente lo que comprendíamos en abril no era lo que estábamos comprendiendo por julio, no es lo que estamos comprendiendo ahora, y seguramente cuando hagamos inventario de todo el año, siempre, todos sabemos que siempre es muy difícil poder reflexionar sobre la época de uno, ¿sí? Es decir, porque es muy difícil tener la perspectiva, ¿no? de la cosa. Porque además,
tanto el campo de lo interdisciplinario, como lo que deja muy en claro la pandemia, es, a ver, está en crisis la lógica cartesiana en la estructuración sujeto-objeto, ¿sí? Es decir, todo esto lleva a una cuestión, ¿sí? Más gestáltica, se puede poner un montón de distintas palabras, pero esto hay que pensarlo más ya en términos de campos de problemas y no de un objeto de estudio específico. Porque lo cierto es que problemáticas como las que estamos abordando no pueden ser respondidas asertivamente desde ninguna disciplina en particular, ¿sí? Tiene que haber una convergencia de distintos tipos de saberes, y eso es algo a lo cual no estamos demasiado acostumbrados, ¿no? O sea, la convergencia de saberes no es algo que estemos acostumbrados. Eso por un lado. La otra cuestión es que es muy importante dar discusión sobre todo lo que está pasando, porque lo que hay que poder ver es que en esta sociedad de redes, ¿sí? A ver, Marx tiene una frase que a mí, ¿viste esa frase que cuando uno la estudia, el día que la leíste por primera vez, te quedó porque te flasheó de alguna manera? Y cuando yo era alumno, la primera vez que leí algo que decía Marx, si mal no recuerdo, creo que la ideología alemana, puedo equivocar, decía que el hombre produce inventos y sus inventos inventan al hombre, ¿no? Frase poderosísima, si uno lo piensa. Y es cierto, evidentemente el día que los primeros seres humanos agarraron un palo y se apoyaron en un palo porque le molestaba, le dolía la pierna, empieza un proceso de aporte tecnológico, ¿sí? O sea, lo que pasa es que el bastón hoy no lo pensamos como una tecnología, pero lo era, ¿sí? Particularmente en esa época. Bueno, empieza un aporte de tecnología, se empieza a inventar la tecnología para sobrellevar algo, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos ido construyendo determinados sistemas en donde el ser humano siempre ha pensado que ha estado por encima de eso que produce. Pero lo cierto es que en la dialéctica planteada por Marx, es sujeto producido, sujeto productor, cuando te vas manejando en eso, ¿sí? Y lo que hay que poder pescar de esta época es que los sistemas, ¿sí? Tal cual están funcionando en términos tecnológicos, ¿sí? Están volviendo o están haciendo que el sujeto sea contingente, ¿sí? Es un momento de la humanidad donde no somos los seres humanos los que estamos determinando, ¿sí? ¿A qué fines utilizar determinada tecnología? Sino que estamos entrando en una época muy compleja, porque aparte esto revierte cuestiones morales, éticas, ¿sí? En donde surgimos contingentemente de acuerdo a las posibilidades que los sistemas delimitan, ¿sí? Por eso no se puede naturalizar nada, ¿sí? Porque si no, terminamos siendo los sujetos acríticos de acuerdo a la interacción de sistemas que hemos creado nosotros, ¿sí? Que probablemente lo sigamos haciendo nosotros. No sé, hay parte de la ciencia, están esperando la época de la singularidad de la inteligencia artificial, que se supone que es cuando la inteligencia artificial se hará autoconsciente y después vemos qué pasa, ¿no? Pero por ahora la seguimos generando nosotros, esa tecnología, pero lo cierto es que no somos nosotros ya quienes tenemos el control de eso. El funcionamiento de Facebook, Instagram, etcétera, ¿sí? Bueno, o sea, lo que van haciendo con todo el acopio de información, Big Data, todo ese acopio de información, van produciendo determinados inputs, en lo cual nosotros nos vamos enganchando en el entremedio de eso, ¿sí? Mira, yo estoy esperando, tal vez sea irme para cualquier lado, ¿no? Pero es muy interesante ver algo en Facebook. Primero, la lógica del amigo, que en realidad es un contacto, ¿no? Pero ponele, ¿no? Viste que en Facebook vos tenés las noticias y las historias, ¿sí?
vos podés poner algo, en realidad podés poner lo mismo en los dos lugares, ¿no es cierto? Queda en vos. Pero a mí siempre me ha llamado la atención algo. Las noticias quedan, pero las historias se borran pocas horas después. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo es esto? Aquello que yo llamo historia personal, es mi historia, porque Facebook te lo plantea así. ¿Usted dónde lo quiere? Voy a agarrar la foto, ¿no? Y Facebook te pregunta, te consulta. ¿Usted dónde la quiere poner? ¿En su historia o en sus noticias? Si vos lo pones en sus noticias, queda ahí para siempre, como una noticia. ¿Sí? Ahora, si vos lo pones en tu historia, porque lo consideras altamente significativo porque lo querés mostrar como tu historia, ¿sí? Resulta que eso se borra en las pocas horas. Es decir, la historia es sistemáticamente borrada para que lo que seamos es pura noticia. Pero la noticia en el formato que la plataforma quiere. Que no es la que yo pensé, sino la que alguien diseñó que sea así. ¿Sí? Quiere decir que entonces somos noticias, ¿sí? Pero con el formato del productor de esa plataforma. No es que yo pongo ni siquiera pongo la noticia en el formato que yo quiero, porque no puedo. De hecho, ni siquiera puedo compartir las cosas como yo quiera. Hay una lógica de cómo lo puedo compartir. Por tanto, no es la lógica de la amistad. Tal cual. No es eso. ¿Sí? Tal cual. Entonces, este es el punto, ¿no? Nosotros estamos siendo producidos como sujetos y surgimos en el seno y el intercambio de sistemas. ¿Sí? Una de las consecuencias claras de esto es la extrema individualidad, porque esto ataca la noción de colectivo. Y ese creo que es el punto de resistencia. Tal vez para perder toda guerra, ¿eh? O sea, no. Pero lo que pasa es que de alguna manera ya me estoy poniendo viejo y hay cosas que, aunque uno las analice, todo eso, me dice, bueno, pero a ver, pensemos algo, lo gremial por fuera de lo colectivo tiende a la desaparición. Y creo que los sindicatos no están trabajando adecuadamente ese problema. Es decir, los gremios son fundamentales, ¿sí? Dentro de la sociedad y mucho más dentro de los proyectos neoliberales, ¿no? Porque más allá del gobierno que uno pueda tener en este momento o distintos tipos de formas de gobierno en otros países, el mundo se maneja dentro de una lógica neoliberal, ¿sí? En nuestra época. Y creo que los sindicatos todavía no están logrando tomar este problema en la dimensión del impacto que tiene esta disolución paulatina de los colectivos que lleva a una ultra individualización de los trabajadores. Porque además, la Organización Internacional del Trabajo hace un mes dio una información que, con variantes de país en país, el 52% de los trabajadores de Latinoamérica, ¿sí? Son trabajadores informales. Es decir, no entran en la categoría de proletarios, sino que entran en la categoría del precariado. ¿Sí? Macanudo. Quiere decir que el 52%, ¿sí?, de los trabajadores del continente no tienen una representación gremial. Y aquellos que sí trabajan en relación de dependencia, por decirlo de una forma clásica, no necesariamente todas esas organizaciones del trabajo habilitan a la lógica de lo gremial, ¿sí? Particularmente todo lo que tiene que ver con empresas que se dedican a cuestiones de tecnología, sistemas, etcétera, que están entre no sindicalizadas a débil o escasamente sindicalizadas, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿sí? Porque la pérdida de los colectivos implica que por primera vez en la historia el capitalismo ha logrado algo. El capitalismo siempre, hasta acá, ¿sí?, se vinculó con las personas mediadas por
mediada por una organización del trabajo, público o privado, mediada por un sindicato, mediada por, ¿sí?, el avance, la vuelta de rosca que nos ha permitido la tecnología hoy, lo que logra es que ya enormes porciones de los trabajadores, ¿sí?, ya sea que los precarizados o proletarios, ¿sí?, pero una enorme cantidad de porcentaje de los trabajadores, ya se vinculan en forma directa con el sistema del trabajo, ¿sí?, por fuera de la mediación de los sindicatos y de la propia organización para la cual trabaja. ¿Ah? Y este es un tema mayúsculo, ¿sí? Porque lo que lleva es a una individualidad cada vez más profunda, ¿sí?, y con las consecuencias que tiene desde el punto de vista de concentración de poder, y que eso, como correlato, sigue teniendo la cuestión de la concentración de riqueza. Tal cual, vos sabés que estaba pensando, digo, cómo hemos retrocedido en algunos aspectos, porque yo recuerdo que post-2001 en Argentina había aparecido en las grandes organizaciones de trabajadores sindicales, sobre todo la CTA, me acuerdo que había tenido una iniciativa que era empezar a incluir dentro de su asociado de base a los considerados en ese momento piqueteros y o desocupados, o algo por decir que justamente se leía en aquel entonces, post lo que había sido 2001 y todo el vaciamiento, esta necesidad de aglutinar, que después por distintos matices, roscas y cuestiones generales, fue tomando distintas líneas y hubo, no se concretó eso en lo real como una asimilación concreta de la herramienta. Hubo una militancia durante un tiempo, además, pero no se vio eso reflejado. Y sin embargo, ver ese número tomado por la OIT, que digamos, es un actor que puede hablar claramente del tema, pensar que estamos hablando de un 52% de América, matice más, matice menos, de desafectación total a la posibilidad de pensar la organización, es un punto súper importante para tener en cuenta, porque estamos hablando, aparte para que se entienda, sobre la masa de personas que están en actividad, digamos, no es que se está hablando sobre el supuesto entre aquel que no está en actividad, o sea, de la masa activa, más de la mitad está en una condición donde claramente, como bien vos decís, queda a la vera del capital, estrictamente, digamos, no aparece otro mediador, con todos los matices también que siempre puede haber en relación a consideraciones de qué tipo de gremialismo construir y demás, pero acá ni siquiera hay algo, hay que construir esa herramienta intermedia para después poder disfrutar los sentidos. Porque además hay que ver una cuestión, ¿sí? Ese tema, de ese volumen de la población de una parte del continente, ¿no?, que no trabaja en relación de dependencia, que no es un trabajador formal. La categoría de formal o informal da lo mismo, es un trabajador, pero que no es un trabajador formal. Hay que pensar en algunas cuestiones. La salud, ¿quién se la presta a esas personas? ¿Sí? Y a la hora de su retiro en los sistemas jubilatorios, ¿sí?, ¿quién se hace cargo de esas personas? Porque cuidado, salvo nosotros y Uruguay, ¿sí?, la educación pública está en nuestros dos países, la salud pública está en estos dos países, todo lo demás es pago, ¿sí? Y por tanto quiere decir que o la población tiene comprometida en términos fácticos y concretos su salud en el momento presente, pero además que no va a tener, cuando llegue el momento de su jubilación en la vejez, está por fuera del sistema jubilatorio, ¿sí? Claro, muchos economistas, cuando en gobiernos anteriores, ¿sí?, se le dio un tipo de reconocimiento de jubilación a personas que no habían podido hacer sus aportes durante toda la vida, bueno, todo el mundo salta a la cuestión ideológica, que la cuestión de que si lo hace uno, por supuesto el otro lo va a criticar, etc. Pero ocurre, ¿sí?, es que dentro de la lógica del trabajo que estamos llevando, dentro de la precarización que están llevando los trabajadores, sencillamente toda esa población se queda por fuera del sistema de asistencia, y todo eso igual, aunque no ves las jubilaciones, se cae en términos de la problemática que el Estado igual que después tiene que hacerse cargo y resolver, atender, ¿sí?
Entonces, me parece que estas son discusiones que son importantes, ¿sí? Que se tienen que empezar a dar, a ver, en términos de genuinas políticas públicas, ¿no? O sea, pensando en las políticas públicas en términos de el bienestar de una población, ¿no? O sea, porque pensemos algo, un joven, ¿sí? Que hoy tiene 24 y 25 años, entre 24 y 25 años, y no ha tenido acceso a una educación, ¿sí? Ya ni siquiera estoy hablando de terminar la escuela secundaria, ¿no? Es decir, nosotros, ¿sí? En nuestra ciudad, que siempre oscilamos en donde tenemos 20-25%, ¿sí? De pobreza estructural. Por momentos menos, por momentos un poco más, obviamente en este momento debe ser mucho más, no tengo el dato preciso de este momento, pero en términos estructurales tenemos eso. Los sectores que viven o en villas miserias o en barrios pobres, que están deprimidos en términos económicamente, lo que estamos diciendo es que hay jóvenes que ya tienen rifada su vida. ¿Sí? Eso ya está. O sea, nunca van a tener un empleo, como se dice ahora, un empleo de calidad. ¿Sí? Lo cual condena a sus hijos, ¿sí? A las generaciones siguientes. Pensemos que en nuestra región ya hay 4 generaciones, para hablar de los chicos, que hoy son la 4ª generación de esa cadena, que nunca han visto trabajar a sus padres o sus abuelos en un trabajo formal. Los han visto siempre trabajar changas, el tipo de trabajo posible, ¿sí? Pero que son entre 3 y 4 generaciones que están por fuera de obras sociales, de la jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto, la perspectiva que uno puede hacer es terrible, ¿sí? Porque que alguien a los 20 años tenga jugada la posibilidad de desarrollo como ser humano con su grupo familiar, nos mete en una problemática, y bueno, y eso es en términos de diseño de políticas públicas y planes de Estado lo que debiéramos estar atendiendo y trabajando, ¿no? Es súper interesante porque me quedo pensando en este programa y en esta iniciativa, digamos, de este espacio posible para construir también estos intermedios, ¿no? A la plana profesional, esta posibilidad de formarse en determinadas áreas específicas, donde hoy en esta entrevista, nomás ya hablando solamente del mundo del trabajo, denunciamos varias áreas para detectar y generar estudio e intervención en la misma para pensar desarrollo de políticas públicas, porque también, viste, como que siempre está esa otra deuda que me parece que es parte a veces de grandes análisis que se hacen académicos y demás, que es como que detectamos que hay una fragilidad o una carencia en relación a ese desarrollo, pero falta esa instrumentación de cómo generar el medio para que especificar esas áreas y especificar a los profesionales en esas áreas, digamos. No Sí. la especialización en términos de el especialista, sino justamente la especialización en términos de habilitar herramientas claras y concretas con una proyección y una perspectiva de construir proyectos a largo plazo donde pueda canalizarse algo de regional y local, porque yo pensaba, digo, la mirada de lo regional y también atendiendo a las situaciones locales de cada territorio para poder problematizar y construir material ahí de generar nuevos recursos, que creo que viene muy bien en ese sentido, no tanto, no únicamente digo el marco de empezar a pensar jornadas, sino que realmente estén construyendo estos programas y consolidándolos en el seno de la universidad, digamos, porque que la universidad se esté pensando, construyendo este tipo de iniciativa, es lo que nos permite apuntalar a que los profesionales de la Universidad Nacional de Rosario podamos tender también a tener otros acercamientos a lugares para construir otras herramientas y ponerlas a jugar en territorios. Mirá, hay una tensión histórica, y que no es solo de nuestra universidad y no es solo de Argentina, es una tensión que está presente en lo universitario. Hay una tensión entre lo intelectual y lo profesional, ¿no? ¿Mm? Es decir, hay una cierta tensión en que no, la academia, el propio nombre, ¿no? Academia, académico, ¿no? Impresiona, ¿sí? Y todos nuestros títulos y esas cosas.
como que la academia es el mundo de los intelectuales, ¿sí? Y un cierto, una cosa media, no tan meritoria, o media así, la cuestión profesional, ¿no? Pero lo cierto es que, primero, intelectuales en el término de poder hacer determinados tipos de análisis, determinadas formaciones, primero creo que la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos las capacidades para hacer eso, ¿no? Creo que la mayoría podemos llegar a ser gente inteligente, que laburó mucho, que estudió mucho, y no sé si eso te convierte en un intelectual necesariamente, ¿no? En todo caso, algunas personas sabremos usar algunas teorías. Ahora, que de pro seamos intelectuales, hay que ver. Pero de todas maneras, yo creo que a veces tenemos un bajo impacto precisamente por no saber aprovechar el mundo de lo profesional, ¿sí? Por ejemplo, la gente que trabaja en salud pública, ¿sí? En este momento, ¿eh? Médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, el personal de mantenimiento, camillero, todo el mundo, ¿no? Que puede ser, que cae dentro del gran paraguas de agentes de salud, ¿no? Es decir, ahí hay un altísimo desempeño profesional, ¿sí? Una enorme acumulación de experiencia, que por supuesto que tiene que poder ser reflexionada en términos intelectuales, y que por supuesto que ese desempeño profesional también se apoya en determinadas producciones intelectuales, teorías, métodos, técnicas. Ahora, la acción concreta de esos profesionales, primero que es la que hace que una población no termine estallando, por ejemplo, en esta pandemia, ¿sí? Y es esa acción la que nos involucra con la población, ¿sí? La que le permite ver a la población, bueno, ¿para qué? ¿Para qué los profesionales de la universidad? ¿No? La cuestión de las políticas públicas requiere de mucha gente que tal vez nunca va a inventar una teoría, pero tiene una enorme experiencia profesional y muchísima experiencia en el campo, en el territorio, que es la que te puede ayudar a pensar, ¿sí? En términos del desarrollo de políticas, ¿sí? Entonces creo que en verdad, esa tensión entre lo intelectual y lo profesional, yo creo que es una falsa tensión, ¿sí? En realidad creo que es una falsa tensión, es una tensión sin sentido, que existe, ¿eh? Que existe y provoca determinados tipos de problemas. Pero uno debiera pensarlo en términos de una falsa tensión, ¿no? Mira, todos criticamos desde las ciencias sociales, ¿sí? Y particularmente desde la psicología, ¿sí? Desde las ciencias políticas también mucho en los últimos meses, todos criticamos que las estrategias de los gobiernos en el mundo, no solo nuestro presidente con su comité de infectólogos, no nuestro presidente, los presidentes y las presidentas o presidentes del mundo, ¿sí? Han tomado toda la cuestión de la pandemia desde lo biológico, pensándola solo desde lo biológico, pensando en la racionalidad económica, poniéndolas ahí también como una contradicción: si cierro me fundo, si dejo abierto y no me fundo, mato gente. Es decir, esa cuestión allí, que no es una discusión menor y que hay que estar, ¿sí? Tomando decisiones en el medio de esa coyuntura, no los envidio. Es decir, pero desde lo biológico y desde lo económico, ¿no? Y entonces, desde el campo psi, por ejemplo, ahí nos podemos enojar un poco porque no nos tienen en cuenta las ideas que nosotros tenemos, que esto no es solamente biológico, sino que es la salud mental de la población. Lo que no hay es una autocrítica de parte de la academia de que por qué no somos influyentes. O sea, ¿por qué no somos influyentes? ¿Por qué no nos vienen a buscar? ¿Sí? ¿Por qué no nos vienen a preguntar? ¿Por qué no vienen a preguntar, che, ¿cómo vamos esto? O sea, ¿sí? Así como llamaron a los infectos, luego, ¿por qué no nos vinieron a buscar en principio? Después, ahora en los últimos 2 meses, empieza a verse que, tanto desde el gobierno nacional, sí, y otros espacios, se empieza a dar cabida a otro tipo de saberes para poder atender, por ejemplo,
el comportamiento de la sociedad, que por momentos casi resulta incomprensible, pero no es que no haya una racionalidad. La cuestión de no usar el barbijo, el tapaboca, bueno, todas esas conductas o comportamientos que podemos criticar, ¿sí? Pero obedecen a una cierta racionalidad que tiene que poder ser estudiada para poder establecer políticas y para poder establecer planes de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no somos convocados? Bueno, porque no hemos construido el espacio, entre otras tantas cosas, ¿sí? Y allí es donde a veces, digo, a veces en la universidad somos un poco quejosos. No me llamaron, bueno, pero, ¿sí? Es decir, ¿qué paso damos nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la articulación de la universidad con lo público, hablo dentro de esa frecuencia, ¿no? Es decir, el poder trabajar, ¿sí? Con aquellos que llevan adelante distintos emprendimientos en lo público y donde necesitan que alguien ayude un poco a pensar métodos, a pensar herramientas, cómo poder allí articular esas cuestiones. Creo que ese es el camino que en realidad, a ver, yo creo que ya en nuestra universidad, en la UNR, hace tiempo que desde muchos espacios se está haciendo eso, porque hay muchísimas experiencias de articulación con lo público en distintas facultades, ¿no? O sea, creo que no es que lo estamos descubriendo nosotros, no, ya hay bastante laburo desde hace mucho tiempo. Todavía eso no ha permeado en un paradigma, si se quiere, ¿sí? de la universidad. Pero creo que es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Uno tiene que poder mostrar, ¿sí? Qué es, dónde puede colaborar, cómo puede colaborar. Porque si no, claro, después no te llaman, entre otras cosas, porque no saben bien en qué podés aportar, ¿sí? Entonces, ojo, lo que estoy diciendo es una arista de la cosa, ¿no? Después hay muchos otros juegos de poder, hasta cuestiones económicas, donde por supuesto tal vez nosotros no participamos y entonces no somos atractivos para ir a pensar, ¿no? Que esa también es una cuestión. Pero bueno, estas son cosas que nosotros tenemos que poder avanzar, que tenemos que poder considerar, ¿sí? No, está bueno dialectizarlas así a las cuestiones porque también permite darle otra dimensión de análisis y justamente me encanta esto de salir un poco de la queja en el nivel de esto de esperar la demanda y no construirla la demanda, ¿viste? Para ponerla en términos de cómo a veces nos podemos hacer cargo de eso. Claro, claro. Mirá, yo me acuerdo de una vuelta, algunas gestiones atrás estuve en el directorio del Colegio de Psicólogos, ¿no? Y me acuerdo que cuando eh, fue lo del edificio, lo de Calle Salta, ¿sí? Que explotó por el tema del gas, bueno, allí el colegio articuló distintos dispositivos con salud pública, etc. Y me acuerdo que un día en una conversación, ¿sí? Una jefa de servicio planteaba que los nuevos profesionales que se habían acercado para hacer sus prácticas, etc., planteaban que qué podían hacer ellos ahí, y ellos estaban para atender una demanda. Bueno, ¿qué entendemos por demanda? Digo, una crisis subjetiva, ¿sí? Es una demanda. Uh-huh. ¿Sí? Claro, si la puedo leer como una demanda. Tal cual. ¿Sí? Si otra cuestión teórica me plantea que no, que la demanda es que alguien me venga a decir, mire, estoy por tener una crisis, bueno, está bien, a menudo, no nos vamos a entender, ¿no? Pero una crisis subjetiva es una demanda, ¿sí? Tal cual. O colegas que plantean, bueno, pero armar un dispositivo de trabajo para atender a las víctimas o los familiares de las víctimas, pero bueno, es que hay que ir a buscar a la gente, claro. Hay que tomar contacto con la gente. Es decir, no podemos estar a la espera de las cosas, ¿sí? Porque bueno, no sé, por supuesto, hay muchos colegas que pueden llegar a escuchar esto que yo estoy diciendo y bueno, no van a estar de acuerdo, ¿sí?
Y está bien, o sea, es respetable. Pero me parece que en el territorio, ¿sí? Uno no puede estar esperando que el territorio nos convoque. Nosotros tenemos que ir hacia él, ¿sí? Junto con otros. Ese es el tema. Yo te quería comentar un poquito quiénes nos van a estar acompañando el Bueno, 29, ¿sí? Nosotros, bueno, para quienes están escuchando, por supuesto, los invitamos. El 29 vamos a estar haciendo una actividad. Yo en este momento me voy a poner mi propio machete para acordarme bien y no meter ninguna pata, ¿sí? Pero vamos a estar haciendo un webinar, ¿sí? Es como una actividad de poner la marca, ¿no? De comienzo formal de las actividades del programa. Y bueno, lo que vamos a estar trabajando fundamentalmente son perspectivas y perspectivas del trabajo y las organizaciones en el devenir actual, ¿sí? Es un poco lo que nos proponemos trabajar. Vamos a trabajar en 2 momentos. En un primer momento que vamos a estar entre las 10 y las 12:30 aproximadamente. Allí nos van a estar acompañando la doctora Flaviana Ponce, que es de nuestra Facultad de Psicología, que va a estar trabajando todo el tema de salud mental de los trabajadores, las condiciones de trabajo y riesgos psicosociales, ¿sí? Un tema fundamental, ¿no? Para poder pensar lo que está ocurriendo en este momento en cuanto a riesgos psicosociales. La doctora Maricel Bertolo, que es de Ciencias Políticas, ¿sí? Va a estar hablando sobre todo el tema de trabajo, género, mujeres y diversidades. Y la doctora Claudia Perlo, que es de IRISE CONICET, de la UNR, va a estar trabajando toda la cuestión de lo que es repensar los vínculos en pandemia, ¿no? De la normalidad a la creatividad. Es un enfoque muy interesante, ¿no? Salirse de esta cuestión normativa, normalizadora, y ver la importancia del aspecto creativo para poder abordar una situación como esta. Eso vamos a estar trabajando durante la mañana, ¿sí? Y durante la tarde vamos a tener otro panel entre las 15 y las 17:30 aproximadamente, en donde, bueno, el doctor Carlos Morantini va a estar trabajando el tema de trabajo y mercado de trabajo hoy, ¿sí? Enfoques y perspectivas de esa cuestión. El trabajo desde una perspectiva territorial, esto lo va a estar trabajando el magíster Néstor Taborda y Marisol González, de la Facultad de Ciencias Políticas. Vamos a estar trabajando con la gente del equipo LabWorld, de Nicolás Montiel, va a estar trabajando todo el tema de las economías populares, lo cual es un tema donde hay que poner mucha atención, ¿sí? Primero porque es algo que cada vez hay más, y además que en situaciones como la que estamos pasando, bueno, termina siendo una cuestión que tenemos que poder atender. Y finalmente, la magíster Laura De Capo y Verónica Ventola, que son de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Van a estar trabajando lo que tiene que ver con demanda de habilidades y formación para el trabajo, ¿no? Que es otro tema capital, ¿no? Es muy interesante porque ellas han hecho toda una investigación en conjunto también con el municipio, y bueno, y van a estar planteando, bueno, en nuestra región, cómo es el tema de la formación para el empleo, ¿no? Cuáles son las necesidades concretas que están apareciendo allí. Entonces, bueno, por supuesto cada uno de estos temas dan para actividades propias largas y extensas, pero es lo que de alguna manera hemos construido colectivamente en esto, ¿no? Porque esa es otra cuestión. La propuesta de la forma del funcionamiento del programa no tiene que ver con que, en este caso yo, que soy su director, digo, bueno, esta es la agenda para los próximos años, ¿sí? No, o sea, la onda es distinta. La onda es convocar, ¿sí? Compañeras y compañeros que están trabajando en distintas facultades o centros de investigación, ¿sí? Ponernos a discutir sobre las cuestiones del trabajo y las organizaciones
y armar las agendas de trabajo juntos, ¿sí? Es decir, yo apuesto a esa cuestión. En coincidencia con esta cuestión de no repetir modelos individualistas, ¿no? Es decir, eh, porque en la producción colectiva es precisamente donde aparece lo interdisciplinario y donde podemos finalmente armar ese panel. Porque les cuento a los que estén viendo la entrevista, ¿no? Yo les acabo de recitar, mientras lo leía así, del flyer de la publicidad de la actividad, quiénes van a estar y qué temas. Ahora, todo eso fueron varias reuniones discutiendo, ¿sí? Entre todos, bueno, qué tema, qué perspectiva, desde dónde, donde no todos, por supuesto, acordamos en las visiones y en las perspectivas, ¿no? Hay distintas formas de ver. La interdisciplinaridad obliga a eso, ¿no? A la aceptación de la diferencia. Entonces, detrás no es solamente que, bueno, cada uno dijo, bueno, yo doy esto, no, no, es una cuestión de temas que consideramos claves, entre muchos otros que estuvimos debatiendo, pero que lo vamos a estar ofreciendo. Y bueno, y el trabajo que se viene para adelante, ¿no? A futuro. Bueno, la verdad que está buenísima la jornada, me parece que también yo disfruté mucho también este intercambio, esta charla, porque como bien dijiste vos, repetiremos más adelante, no vamos a esperar 4 años, vamos a hacerla más en breve, pero la posibilidad de seguir hablando de un tema que tiene un montón de aristas y complejidades y que también requiere así abordarlo en el seno de esas complejidades, entonces no se puede abordar todo junto. Por eso tenemos para hablar horas y es como este mismo webinar que claramente cada uno de esos temas, seguramente, como bien decías, podría ser una actividad central en sí misma y desarrollar un montón de cosas, pero como disparador es súper interesante y aparte para conocer también los alcances de este espacio y bueno, las perspectivas de trabajo y abordaje. Así que estaremos ahí atentos ese día a la actividad bueno, Bárbaro. y vamos a seguir contactados y el Circo de la Vida está disponible para seguir difundiendo y ampliando la temática. Yo, Pablo, te agradezco a vos, bueno, la oportunidad de la charla, ¿sí? Me gusta el tema del formato de la charla, ¿sí? Eh, donde, bueno, qué sé yo, las cosas fueron surgiendo como suele en el medio de una charla con un colega, que bueno, las cosas aparecen, ¿no? Porque me parece que es una forma más creativa, ¿no? De llevar adelante las cosas que si uno acuerda un guión, preguntas previas, bueno, que vuelve muy rígida la cosa, ¿no? Así que no, yo te agradezco la onda y, bueno, la invitación, ¿eh? Soy yo quien te agradece a vos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias entonces, mutuamente.